me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como veis, sí que somos en casa mía, en casa Ochabrín, porque el otro día lo facíamos o vídeo con estos 25 años de Nogara con la carrera, también pues a semana pasada, en cada que nos salió en los vídeos, podíamos disfrutar del concierto de 25 años, que lo pasamos de vitibomba. Y hoy que voy a hacer una receta aquí en casa, que como veis estos días ya principia a hacer más calor, porque somos en primavera, en poco tiempo vendrá ya o estiu, y queremos hacer una receta vegana, pero que sí, sin garra ingrediente de origen animal, pero que estase fresca. Y hemos pensado de hacer unos chelaus u polos veganos con fritas y muchas cosas más. Así es que íbamos a ver cómo se fan. Esta vegada imos a fer 3 recetas diferentes. En la primera amenistamos poleras, agua, miel de caña, arañóns, fragas y yogur de soya. Lo que preferimos primero en un roscader chitar o yogur de soya y a miel de caña y lo retiramos todo con agua y una miqueta de azúcar si queremos. Dimpués as frutas que íbamos a hacer servir, nosotros hemos trigado arañóns y fragas, pero si tos estimad más de otras frutas, pues podéis hacer servir las que queráis. Yo me feba yo hacerlo con frutas rollas, pero iso lo que queráis. Dimpués, con las frutas talladas, primero chitamos en las poleras o mezclallo de yogur y que no siga a caramullo. Disamos un trocet para poder chitar las frutas y que dimpués estas replenen as nuestras poleras. Dimpués ya chitamos as frutas, las que queramos, iso lo que más gollo nos faiga, y dimpués ya tapamos las poleras y las metemos bel par de horas u 3, cuanto más rato millor, en o congelador y ya serán feitos os nuestros polos. Para la segunda receta amenistamos fraga, narancha, melón d'agua, poleras, suco de limón u limonada y miel de caña o azúcar. Lo que hacemos es chitar primero en nuestras poleras a limonada y si queremos le podemos chitar una mica de azúcar. Dimpués, con las frutas talladas, lo que hacemos no replenar as poleras a caramullo como antes y chitar las frutas. Estas son las que más nos han ganado a nosotras, pero ya como tos he dicho antes, si tos fango yo a otras frutas que sigan así como más frescas y eso, podéis chitar las frutas que queráis. Y dimpués tapamos as nuestras poleras y lo metemos bel par de horas u 3 en o congelador. Y para rematar, ta la zaguera y tercera receta amenistamos mango, fragas, agua de coco, azúcar u miel de caña. Lo que hacemos en primeras ye fer un mezclallo con o mango y la agua de coco y lo hacemos batir con la batidora. Dimpués chitamos este mezclallo en ametadas poleras. ¿Por qué en a metá? Porque dimpués feremos o mesmo mezclallo con as fragas. Si queréis adivirle azúcar, podéis adivirle azúcar, pero o mango ye ya muy dulce y as fragas también, pero eso ya ye a vuestro gusto. Y dimpués hacemos lo mismo con las fragas. Pillamos as fragas, le chitamos agua de coco y azúcar si queréis y las hacemos batir con la batidora. Una vegada que tengamos este mezclallo, lo chitamos en las nuestras poleras de encima del otro mezclallo, con cuidado ta que no se queden chuntos y así no se venga el efecto millor. Y esta vegada sí que las replenamos a caramullo y ya tapamos as nuestras poleras y las metemos bel par de horas u 3 to congelador.
Bueno, pues espero que os haya feito goyo esta receta, que ya veis que es bien fácil y para refrescarnos una miqueta este estiu. Y eso, espero que la tastéis, ya sabéis que es sin garra ingrediente de origen animal, que es una receta vegana. Y ahora, como siempre, ya sabéis que hacemos una frase feita. Y esta vegada a frase feita es: hambre que espera fartalla no lle hambre. Como veis, tiene mucho que ver con el canal, que es de recetas y de consejos útiles. Y eso, espero que tengas buena semana, que vaya bueno y muchos besos. Au.